Si hay una isla que es como un mundo lleno de diversidad, sobre todo étnica, esa es Borneo. Si hay una isla donde las mujeres tengan las orejas más alargadas del mundo, eso pasa también en Borneo. Y sobre todo entre las mujeres Orang Ulu. Borneo, la tercera mayor isla del mundo, 750.000 kilómetros cuadrados, se divide entre tres países. El Sultanato de Brunei, rico en petróleo. Siempre en el norte de la isla se encuentran Sarawak y Sabah, estados que pertenecen a la Federación de Malasia desde 1963. El sur de la isla es Kalimantan y pertenece a Indonesia. Borneo todavía significa selva, el bosque tropical que va quedando tras la deforestación y los incendios. Hay en torno a 20 millones de habitantes en Borneo, malayos, chinos y dayaks, pero los dayaks o aborígenes se componen de decenas de etnias diversas, etnias dayaks que mantienen como pueden su vieja cultura en un mundo globalizado. Muchos dayaks construían hasta hace poco casas largas, comunales, pero a su vez elevadas sobre altos pilotes y decoradas con profusión de motivos y colores. En el porche colgaban las cabezas humanas, el mayor orgullo cultural, no solo un trofeo físico, de muchos dayaks de Borneo hasta hace menos de un siglo. La señora Tayun es de etnia y lengua Bidayuh. Los Bidayuh, de costumbres campesinas, sufrieron los ataques de otros dayaks más agresivos. Incluso fueron hechos esclavos. Hoy muestran el tradicional sistema Bidayuh para limpiar el arroz. Le quitan la cascarilla y lo avientan. Para hacer harina lo muelen en un mortero. Los Bidayuh siempre se caracterizaron por ser hospitalarios. A los viajeros del bosque de Sarawak les dejaban refugios limpios, incluso pipas de agua talladas en bambú para que los viajeros pudiesen encontrar el inesperado placer de fumar. Dentro de las varias tribus de Sarawak, el Borneo de Malasia, destacan los Melanau, que tienen estas casas altas, y tanto que lo son. Los Melanau constituyen en torno al 5,8% de la población de Sarawak y todavía se dividen entre los que son paganos, cristianos y musulmanes.
Así como en la Amazonia hay indios que viven en una sola casa grande o maloca, en Borneo la casa larga o casa alta sirve a todo un pueblo. Ngandanto Rose Anthony telah bersubat sagok atau cara membulat atau sagok bekan suku kaum Melanau. Sebab kaum Melanau dah bapa kemana sek yang keman sagok juga menjekan yang itu bekerja suku kaum Melanau. De la médula de una palmera se obtiene el sagú. El uso de esa fécula del sagú se extiende por el sureste de Asia hasta Filipinas y es alimento común hasta en la Melanesia. La médula del sagú tiene un aspecto granuloso, se hincha al cocerla y es muy digestiva. Los Melanau, por ejemplo, antes que arroz, prefieren comer sagú incluso con umai, pescado crudo. Ini lagi kedua saya buat sape. Ini tempat itu rumah orang Ulu. Yang original musik sape orang Ulu. Itu aja. Ada lagi saya main ini dan sak paku. La selva de Borneo siempre ha estado llena de grandes diferencias sociales dentro de las diversas etnias. Los Tuay Rumá, Pengulu o Temengón, diversos jefes tradicionales, son la punta del iceberg de sociedades complejas como las de los Oran Ulu, Kayan, Penan, Visaya, Kelabit, que antaño tenían hasta 2 clases de aristócratas y 2 clases de pueblo llano, además de esclavos. Los Oran Ulu idearon en plena jungla instrumentos tan fabulosos como el sapé. En 1714, un capitán inglés, Daniel Beckman, describía así a los nativos de Borneo. Se tiñen los cuerpos de azul y tienen la chocante costumbre de hacerse agujeros en la parte blanda de las orejas hasta que éstas les cuelgan hasta los hombros. Ya no es tanto como eso, al menos en los hombres. Los diversos pueblos de Oran Ulu, Dayaks del interior, se distinguieron también por imitar con la decoración de sus casas altas los colores y las formas de la jungla, la fauna fabulosa de Borneo. Es fundamental el calao, el pájaro pico cuerno, sustento de mitos y canciones. Los calaos o kenyalang son sagrados para algunos grupos. Para los Iván, esas aves son mensajeras del mundo de los espíritus. Son también el emblema de Sarawak. En todo Borneo hay 8 especies de estos bucerótidos. También el sapé interpreta el antiguo mundo natural y mitológico de Borneo, donde hasta los monos son indudables, aunque lejanos parientes de los humanos. Por eso también muchas tribus de Sarawak coincidieron en querer distinguirse de su apabullante naturaleza. Se miraron en el espejo de sus ríos y muchos decidieron alargarse las orejas, como Adam del río Baram. Ini orang Ulu, golongan orang Ulu hanya dibuat kecantikan macam ini, laki perempuan. Ini bukan apa makna, ini hanya untuk kecantikan. Kenapa? Karena manusia di bumi ini semuanya ingin cantik. Siapa saja kaum, suku kaum. Macam-macam. Tapi orang Ulu, bagi orang Ulu dia tebus sini dan gantung.
Tapi dia tebus masa dia kecil, ibu dia buat dulu. Inilah gaya orang Ulu. Dia bikin dari kecil, umur 2 bulan tadi. Dan umur sudah meningkat, 3 tahun, 4 tahun nampaknya sudah lengkap. Tebus pakai jarum dan tinggal tali sementara itu sudah bagus, dia gantung timah. Timah itu satu pertama kali dan tengok lagi bagus, tambah lagi. Itu umur bayi pun meningkat. Berat. Buat keberatan untuk sini. Masih kecil. Dan kedua kali, tengok nampaknya bagus, tambah lagi. Tengok lagi, tambah lagi. Los Oran Ulu vivían en grandes y únicas casas y creían en espíritus antes de su conversión al catolicismo y a la misión evangélica de Borneo. En este contexto, los Penan son los últimos nómadas de la selva. También están representados en este Cultural Village de Sarawak, aunque se trate de actores que hacen el papel de los pocos centenares de Penan que prefieren esconderse en la espesura y vivir una vida acorde con las viejas leyes de la caza y la recolección. Ini cara orang Penan buat sumpit. Korek macam ni, pakai besi ni bikin dia punya lubang sumpit. Macam ni lah buat. Mengambil masa 5 bulan buat satu sumpit. Los Penan antes soplaban en sus cerbatanas dardos emponzoñados con jugo del árbol hipó. Hoy, por un módico ringgit, $1 malayo, unos 30 céntimos de euro, se puede soplar un virote en una bodoquera como las de los indígenas de la Amazonia. Una respuesta idéntica de pueblos sin comunicación entre sí. En el pueblo cultural, la rica diversidad étnica de Sarawak se representa mediante folclore. Hay que remontarse a antes de la Segunda Guerra Mundial y antes de la invasión japonesa para un Borneo visto en plan de isla misteriosa del sureste de Asia. Y hay que remontarse a 40.000 años para conocer el origen de los propios aborígenes de la isla. Pueblos prehistóricos debieron emigrar desde China hasta Borneo, empleando un puente terrestre. Los hombres de las cuevas, de Mía y otros sitios, fueron los primeros habitantes, cazadores, recolectores, que luego se propagaron por las junglas y costas de Borneo. Ahora volamos a la otra punta del norte de Sarawak, el mayor estado de Malasia con sus 124.450 kilómetros cuadrados. Nuestro destino es Miri, la capital oriental de Sarawak. La primera imagen de Miri no evoca precisamente orangutanes y cortadores de cabezas. Miri tampoco hace pensar en historias conradianas, ni siquiera en la locura de Almayer y la de otros descastados de Borneo y la Insulindia. En la moderna Miri, una capital de unas 50.000 almas, se ha logrado el mismo efecto de otras partes del mundo y en particular del sureste de Asia. La globalización ha devorado las diferencias a gran velocidad. Si acaso, la clave de Miri es el crudo. Miri es una ciudad que ha crecido al socaire de la bonanza petrolífera de Borneo. Esta es All Grand Lady, la gran vieja dama.
una torre de petróleo de 1910, la primera de Malasia, que simboliza a esta ciudad, Miri. A partir de 1910, en 3 años, la Shell ya consiguió sacar 26.000 toneladas de crudo en los pozos de este área. Pero ninguna torre suscita tanta veneración, como si fuera una pagoda moderna, como la Gran Vieja Dama, el primer pozo de extracción por el método de cable. Los en torno a 50.000 habitantes de Miri reflejan la composición étnica de los casi 2 millones de habitantes de Sarawak. Un 21% son malayos, un 27% chinos y el resto pertenece a alguno de los 30 grupos de aborígenes. Aunque Miri ha conocido en los últimos tiempos un gran desarrollo gracias al petróleo, el aceite de palma y la madera, el mercado de abastos de Tamu Muwibare no ha cambiado en lo esencial. Algunas vendedoras Oran Ulu lucen sus grandes elongaciones auriculares. En el mercado de Miri encontramos diversas mujeres de las tribus de los alrededores, como esta vendedora que es de la tribu Kenya. Vende lechugas, maíz, pimientos, todo tipo de vegetales que cultiva en su propio huerto. La mujer de este puesto en concreto es Kenya y tiene las orejas largas, aunque en un contexto urbano como el de Miri ya no se las estira más, ni lleva pesos. Es más, algunas mujeres se operan para eliminar algo que les empieza a avergonzar. Aquí en Tamu Muwibare se encuentran productos alimenticios en abundancia. La globalización tiende además a unificar las formas y sabores del mundo. Los cartones de huevos son como los demás. Si acaso, aquí los pobres patos saben lo que les espera. Este pato ya está empaquetado y listo para llevar. Cada vez llegan menos delicatessen de las junglas como sagú de los Melanau, gusanos de palmera, helechos, arroz de bario, azúcar de palma, fideos y brotes de soja a la manera china. Eso se impone ahora en Borneo. Alfred Russel Wallace, el verdadero precursor de la teoría de la evolución y buen conocedor de Borneo, se maravillaba en 1855 de que una muchacha indígena, al verle aparecer en un río, tirara al suelo su caña de bambú llena de agua y huyera despavorida. Hace siglo y medio, un blanco era un ser más asombroso que un orangután. Queremos comprobar por nosotros mismos lo que resta de la vieja naturaleza y cultura de Borneo. Para ello, hay que dejar las grandes ciudades de Sarawak, como Miri, para ir al interior de la jungla oriental. Volamos en un pequeño bimotor hacia el Parque Nacional Gunung Mulu. A poca distancia de Miri, las selvas se espesan, aunque sean objetivo ya de los madereros. Al igual que en la Amazonia, los grandes ríos serpentean como anacondas de barro. Aterrizar en Mulu es como plantarse en otra esquina del tiempo de Borneo. Ya no va a haber grandes edificios, carreteras ni supermercados. El Parque Nacional Gunung Mulu se distingue por un paisaje singular donde hay una política de conservación de la fauna y flora. El río Melinau fluye entre ribazos y peñones de caliza recubierta de vegetación. Parece un lugar para pintar, o para decir con Somerset Maugham, que conoció bien la isla,
las cosas son diferentes en Borneo. Los ríos son aquí las carreteras y los coches este tipo de canoas largas y estrechas. Vamos a navegar primero por este río, el Melinao, y luego por el río Tuto, en busca de los Orang Ulu, los indígenas que viven todavía en el interior del Parque Nacional Mulu. El Parque Nacional Gunung Mulu fue abierto a los extranjeros en 1985. Se extiende por 52.866 hectáreas, el tamaño aproximado del Parque Español de Doñana. Gunung Mulu está enclavado en plena jungla de Sarawak, aunque dentro del parque hay asentamientos de población junto a los ríos principales. El río Melinao es tributario de este otro río, el Tutó. Aquí se aprecia mejor el hábitat de selva y su conservación sin los estragos que se acreditan a los madereros. De momento, la única incidencia es el paso del tiempo. El curso del Tutó parece que nos está llevando al pasado. Por fin llegamos a Long Terawan, una aldea a 3 horas del aeropuerto más cercano. La primera impresión es que aquí vamos a encontrar lo mismo que en otras partes, los márgenes de la globalización. Hay en Long Terawan una casa larga, pero ya está remodelada con cemento y chapa. Solo se conserva el viejo estilo de vivienda de los Orang Ulu, un único edificio para todo un pueblo. Un edificio corrido con su porche común, pero con apartamentos para cada familia. La tribu que vive aquí es Terawan, un grupo de los Orang Ulu y subgrupo de los Kenya. Solo algunos conservan la costumbre del tatuaje. Resiste más el uso de la hamaca, algo común a pueblos tropicales, sea en el Amazonas, que aquí en Borneo. Pero entre los 200 habitantes de Long Terawan también hay muchos elementos y muchos gestos de la globalización que uniforma el mundo a gran velocidad. Aquí hay quien lleva parang, machete tradicional, junto a una gran riñonera. Este es el colegio de Long Terawan. El gobierno malayo pretende que las nuevas generaciones de indígenas tengan los conocimientos necesarios para que puedan acceder inmediatamente a la sociedad moderna. Es uno de los pocos colegios malayos donde las niñas van con uniforme sin pañoleta musulmana. Mani Bangit es el primer teniente de alcalde de este pueblo. This is my youngest grandson. So this is my second elder one. So this is my house, my room, and we stay here at Long Terawan. So not far from Mulu. So our job here is just farming only. Yeah. Long ago we have our old traditional like dance. So we use it when we are, what do we call it? When we are wedding or like Christmas time. So we use it during the time. But now people still
working day. So seldom people stay at Long Trawanisi. So we didn't use. Actually, we are all Christian. Yeah, we are Anglican. Ya hace más de un siglo que los Terawan dejaron de creer en la benevolencia de los espíritus cuando cortaban cabezas. Mani Banggit es partidario de que todos los Orang Ulu dejen atrás su viejo mundo. Aquí ya son anglicanos y les gusta tener luz por la noche y ver la televisión. Si funciona el generador, claro. Los Terawan de esta larga casa se agrupan por Amin, que significa apartamento y también familia. El Amin de Mani Banggit tiene una decoración minimalista. Según se entra, unos remos decoran las paredes desnudas de una habitación larga y estrecha. Pero lo que triunfa es el televisor en color. Es su lazo de unión con el mundo, su vínculo también con las modas e informaciones del resto del país y de doquier. La televisión se ve como un reloj que da el mismo tiempo en el globo. Las diferencias son decorativas. Aquí cuelgan viejos CDs. El resto de la espaciosa casa de los Banggit tampoco parece muy distinto a lo que se estila en medio mundo. Al fondo del salón está el comedor y la cocina. Diana, la hija mayor, se encarga de muchas tareas domésticas, por ejemplo, hacer y servir café a su padre y sus amigos. Esta es la leñera y el fogón a la vieja usanza. Pero también tienen un hornillo de gas, y la bombona de butano, y una alacena repleta de cacharros de plástico. No falta una vieja máquina de coser china, Flying May, mayo volador, y gatos utilísimos contra los ratones. Nos vamos de Long Terawan. Pero antes tenemos que pasar por las afueras del pueblo para recoger a un guía. Nos espera Petrus Kol, uno de los ancianos Terawan, que nos va a acompañar hasta otra aldea a 1 hora y media más en barca. Dicen que allí hay más adat, más tradición. Antes de ver tradición, nos apartamos de las barcazas que surten de material a los campamentos madereros. Lo cierto es que Mulu está rodeado de aserraderos industriales o domésticos. Mucha gente se gana la vida cortando más madera. Los indígenas de las selvas de Sarawak se creían dueños de la tierra, según sus leyes ancestrales. Pero ya desde finales del siglo XIX, cuando los rajás blancos, el control de los nativos por medios pacíficos incluía la desposesión territorial. Llegamos ya a Lom Panay, un pueblo habitado por 120 familias de la etnia Kayan. Las mujeres Kayan, como esta, Obon Ayang, pensaron o les hicieron pensar que eran más bellas alargándose los lóbulos de las orejas. Por otro lado, se tatuaban intensamente brazos y manos.
y hasta los dedos de los pies. Lagi kecil dia. Hinak lang nana, apa hinak? Punya mama buat ini. Ada Menakui dakok hinak lang nana, pakai bulu dah nana ke? Pakai bulu. Aring-aring menita hapang te. Badan aku dah kayak ani ke bekak pa akna nemai pajan. Jadi aruna. Akte ni sang tiha menuna isang jalai kami pakai. Kawat jalai-jalai di. Bakre ini pakai ni na kami. Usia pernah malai na pa. Umalai na ke. Usia pernah pagad. Aku suka mo ni aku Awi kalau nana lang alam orok di kami kurin dah punan di ke. Nunan hana kami nadak rin. Tadak kami bangsa kaya ke. Ninguna tribu llegó nunca a los extremos de elongación de los pabellones auriculares como los diversos grupos que componen la tribu Orán Ulu. La estructura básica de la vivienda acayán es la casa larga, y lo es como esta, que tiene unos 60 metros de longitud. No obstante, hace medio siglo tenían casas largas de hasta 300 metros y sin un clavo. Asimismo, los cayán tienen pequeños palafitos que emplean como graneros y que disponen en una hilera entre el río y la casa larga. Una especie de calzada de cemento de apenas 1 metro de anchura resulta excelente para no embarrarse demasiado durante las lluvias. En Lompanay encontramos a un joven dinámico, Lech En. Tidak sama lah. Ada beza sedikit. Zaman dulu ada susah macam cari duit daripada sekarang. Hidup sekarang mungkin senang sedikit lah dari dulu. Ada macam perahu, macam motor, pakai macam cari macam kerja harian ini macam lah. Barang yang sesuai untuk orang generasi sekarang lah, dia perlukan macam jalan raya, perahu transport inilah. Lo cierto es que hay un gran abismo generacional y cultural entre los cayán, no solo entre el viejo y el niño. El viejo cayán tiene la boca negra de mascar tabaco desde joven. El nieto tiene por delante una nueva vida en Sarawak. El abuelo tiene las orejas alargadas y perforadas, aunque no tanto como las mujeres. Antes era todo coherente para los Orán Ulu. Las orejas de las mujeres eran bellas como las flores de los hibiscos. Estas dos mujeres, Lahon Angie y Aran Yok, tienen en torno a 40 años y son de las últimas generaciones que han sido víctimas de la elongación. Los cayán tenían los lienzos de sus cuerpos para pintarlos o tatuarlos, pero nada se podía comparar al pandai, el estiramiento hasta que las orejas cayeran por debajo de los hombros. Kalau kata dahin sekerene sini tak dang bading lah bisa norip kerene tak lim nama samkat an guna an jadi tak lim mana si pelita projek pelita okame kerene menona sini tak nute kerene kau masam na dah gaya kalangan pelita okame menanak sekolah norek kalau tang dah di bang kami temarung sekolah dahin ha kahom mana bangsa kat an pelita na jadi men kame nanto alang ka. Los cayán fueron un pueblo orgulloso.
Cuando un jefe Kayan de Barán oyó que algunos Kayan habían sido entregados como súbditos al Rajá de Sarawak, dijo que ellos eran criaturas libres y no pollos del patio del sultán. Los Kayan y sus vecinos Kenya son el mayor grupo de los Orang Ulu. Vinieron a Sarawak desde el Kalimantan, la parte indonesia de Borneo. Los Kayan tenían antes sociedades muy jerarquizadas, hasta el punto de que algunos aristócratas Kayan poseían esclavos. La señora Aran Yao regenta el colmado de Lompanai. Aquí hay café, té, cerveza por supuesto no falta, ni huevos, ni esponjas. Aran Yao es una de las aristócratas del pueblo y por otro lado es rica. La tienda le da para tener en su propia cocina muchos adelantos, sobre todo el magnífico fuego de gas. Cuando era niña, Aran Yao tenía mujeres en su casa que iban a por leña para su familia. Ahora eso ha cambiado también. Los Kayan se distinguen por su apego a las tradiciones y por su amor al arte. Pakai sanggoreng. Dia kata pakai mana ada men sepun tak ada. Dah nani menita ada op. Dia natang keren tak pakai pan. Tak kabale lang oh. Membatan dah keren. Tak kabale lang. Mina pisang red kanan tak ni. Lakung kanan pidah kue menuna. Kalang tak pakai ni. Tak pakai ni. Lakung pakai apa nyiwan apa main. Jadi kakak pakai nak ni dah. Tak teguh tamain dah. Tak. Antes había muchos más pájaros y por tanto plumas, sobre todo blasing, plumas de calaos. Los Kayan se distinguieron también como dibujantes de un mundo irreal. Los Kayan, de piel clara, vinieron a Mulu desde el valle del río Rajang. A veces, como esta mujer, Aran Yao, no solo tienen las orejas estiradas, sino las pupilas circundadas de color azul. Anakku, saya lakukan anakku di sini, tak ada hanya dia dek, nyadui lam daleh lenda, nyadui ha badan lenda, tak balik lang ha tek ha belune, nyadui ha belune. Saya lang nyadui tek miri, saya lang nyadui asliya. Kudap kelang na lumak, kawa lakek kue. Bi lae kita, apa tak ada kayak reh, nyadui pedung, melok kita mak, tek padu tak dalam amin. Nos vamos de Lompanai, donde no hemos visto ninguna Orang Ulu de menos de 40 años que lleve las orejas largas. Entendemos por qué algunas mujeres maduras quieran operarse las orejas. Pues, a veces sucede en estos pueblos de los Kayan, que los embarcaderos son poco fiables, pero todo es cuestión de refrescarse un poco. Los Kayan fueron temibles guerreros. A principios del siglo XIX
se juntó una flota con 3.000 cayans que vinieron con sus canoas desde las cabeceras del río Barán hasta aquí, el río Melinau, para cazar cabezas. Lo consiguieron a placer en las casas largas de Mutut y entre los trabajadores chinos de la pimienta. Hoy no cortan cabezas, sino troncos preciosos. Las motoras empujan una y otra vez los árboles muertos. Por fortuna, queda un gran bastión de defensa de la naturaleza. El Gunung Mulu es el parque mayor de Sarawak y un testigo geológico de cuando hace 5 millones de años los corales costeros se comprimieron, dando lugar a las montañas de caliza del interior. Unas pasarelas de madera llevan a un paisaje de montes de caliza agujereados como quesos de Gruyère. Hay muchas cavernas, pero solo 25 abiertas al público. Las espectaculares cuevas del Venado, del Agua Clara, de Langs, de los Vientos. Cientos son aún las grutas inexploradas o poco exploradas. Langs Cave pasa por ser la caverna de tonos y sonidos más delicados. Es como cuando el caos empezó a tranquilizarse. El universo no es inmóvil, ni a lo mejor eterno. ¿Por qué hay algo en lugar de nada?, se preguntaba Leibniz. La ciencia aún no le ha contestado. Aquí ni siquiera los huecos están vacíos. Pueden ser nidos. Dicen que esta cueva, la cueva del Venado, podría alojar 5 veces la catedral de St. Paul, de San Pablo de Londres, y que contiene en torno a 2 o 3 millones de murciélagos. Lo único es que aquí se percibe enseguida el hedor del guano de los murciélagos. Dicen que aquí los murciélagos depositan cada día 1 tonelada de guano. Con su boca de 100 metros de anchura, Deer Cave tiene techos a más de 120 metros del suelo. La gran boca perfila una curiosidad, la cara del antiguo presidente de los Estados Unidos, Abraham Lincoln. Se llama Cueva del Venado porque unos cazadores encontraron aquí un refugio de esos animales. Los propios cazadores indígenas, Oran Ulu o Penan especialmente, pudieron usar en ocasiones esta especie de santuario natural. Lo que más abunda son las estalactitas animadas y a veces voladoras. Por el día, los murciélagos
se cuelgan cabeza abajo en cualquier sitio para dormir. El flash nos descubre que los murciélagos de la especie Tararida mos no están solos. Por doquier bullen insectos que nos parecen tener más de 100 pies. Pero la cueva está habitada también por millones de swiftlets, unos vencejos que compiten todos los días por el espacio con los murciélagos. Estos vencejos recuerdan a las salanganas del sureste de Asia que producen con su saliva nidos comestibles. Por la tarde, los vencejos revolotean ante la gran boca, impacientándose ante quienes tienen que salir ya de la cueva y dejarles el campo libre. Todas las tardes, si el tiempo no lo impide, aquí en la cueva Deer, en la cueva del venado, empieza el gran espectáculo de los murciélagos de Borneo. Es como el cambio de la guardia de la jungla de Sarawak. Los vencejos se recogen y los murciélagos se aprestan para vivir su gran momento diario, la aventura nocturna en la selva de Mulu. Ya en la raya del anochecer, millones de murciélagos, en escuadrones que guardan total precisión, número y simetría, salen de las fauces de la cueva del venado. Hacen sus evoluciones en forma de espirales. Otras veces interpretan en el aire marchas en tromba o simulan tornados. Nada se deja al azar en este ejército que primero va a ocupar el ancho cielo y a extenderse luego por la larga noche de Borneo. El espectáculo, si no llueve, puede llevar 20 minutos. Pero a nosotros nos hace retroceder a tiempos más antiguos. Fue hace 40.000 años, por lo menos, cuando los primeros habitantes de esta isla, Borneo, la mayor isla de Asia, empezaron a guarecerse en cuevas como las de Mulu. Los orang, los hombres, después de inventar el fuego, se pusieron a inventar la vida, los adornos, las orejas largas como alas de pájaros.